Por favor, al libro de Filipenses, el capítulo 2. En esta mañana quiero compartir acerca del ministerio actual de Jesucristo. En el libro de Filipenses, el capítulo 2, porque cuando estamos en fiesta, pues todo el mundo está hablando acerca de la vida, la pasión, muerte de Jesucristo, todo lo que el Señor hizo estando aquí en la tierra, ¿no? Y escuchamos y vemos películas acerca de esto, la crucifixión de Cristo, ¿no? El juicio que se le hizo, los milagros que hizo los discípulos, a Jesús y sus discípulos y todo, y nos llenamos de todas estas historias. Aún en la televisión, ¿no? Pasan inclusive eventos del Antiguo Testamento y estamos como que saturados de manera positiva de todo este ambiente espiritual y religioso, pero muy pocas veces, amén, muy pocas veces la gente llega a entender, bueno, ya Jesús hizo su obra, murió en la cruz por nosotros, hizo milagros, pero ¿qué es lo que el Señor está haciendo ahora? ¿Qué es lo que Jesús hizo después de resucitar? Voy a dar por entendido que todos ustedes creen que Jesús ha resucitado. Voy a dar por entendido que todos ustedes creen que Jesús está vivo. Amén, Él se está moviendo. La evidencia es cada uno de estos locos que salen a la calle a cantar y bailar. Amén. Diciendo que Él está vivo. ¿Por qué? Porque se encontraron con Él. Quitó sus temores, quitó sus complejos, quitó sus dudas, quitó sus pecados, los hizo una nueva criatura. Cambió su lamento en baile, gloria a Dios, y no se avergüenzan de predicar el Evangelio. Como Pablo dijo, yo no me avergüenzo de predicar el Evangelio porque es el poder de Dios. Jesús está vivo hoy, no se quedó crucificado en la tumba. No se quedó crucificado en la cruz, tampoco en la tumba. Él se levantó de los muertos al tercer día. Eso lo tenemos claro nosotros. No voy a hablar sobre la resurrección. Nosotros tomamos el testimonio vivo de que Jesús ha resucitado. Contaba en la mañana que en la China, uno de los países donde hay persecución a los cristianos, nosotros nos podemos reunir en la calle, en un Plaza Vea, ¿no? Aún en un supermercado, podemos nosotros cantar. Si tú tratas de hacer eso en la China, te meten preso. Si tú tratas de predicar el Evangelio al aire libre, te meten preso. Y gracias a Dios porque podemos aprovechar la libertad que tenemos aquí en esta nación. Pero en la China no sucede eso, los cristianos son perseguidos. No puedes tener acceso a la televisión, no puedes tener acceso a internet. No, los cristianos chinos no reciben Biblia, no tienen nada de ello. Pero la iglesia de China es una de las iglesias que más está creciendo en el mundo. ¿Cómo puede suceder esto? ¿Cómo puede? No tienen libertad de predicar, de alquilar templos y edificios, no lo hacen. Tienen que hacerlo todo de manera anónima. ¿Y cómo Dios puede, cómo es posible que la iglesia siga creciendo? La única explicación es que su jefe sigue vivo y haciendo de las suyas. Su jefe, Jesús, sigue vivo y haciendo de las suyas alrededor del mundo. Esa es la única explicación. Amén. El otro día vi un video que pude colgar en mi página en Facebook. Y en este video se podía apreciar cómo varios hermanos chinos estaban recibiendo una caja. Y era como que al destapar esa caja estaban destapando un tesoro. Amén. Así como una mujer se emociona cuando recibe una cartera nueva. Cuando un hombre se emociona cuando recibe su coche nuevo, que le rinde pleitesía y lo abraza y llora. O su LCD nuevo, ¿no? Así ellos abrían la caja y se aferraban, se tiraban literalmente para cada uno recibir y agarrar un ejemplar de la Biblia, y abrazando su Biblia lloraban, lo besaban y lo ponían en su rostro para sentir la Biblia. Wow, cuando vi esto dije, wow, Señor, qué privilegio. Pero a pesar de toda esta persecución, gloria a Dios, la iglesia sigue avanzando en la China. ¿Cómo puede ser posible? Mataron a su líder, ¿no? Mataron a sus seguidores. Pero la iglesia sigue creciendo, porque su líder no se quedó en la tumba, su líder resucitó. Algo está haciendo Jesús hoy en día. Algo está haciendo hoy en día, y tenemos que saber qué es lo que está haciendo hoy en día Jesús. Amén. Hay algo que hizo Jesús antes de venir a la tierra.
¿Sí? A Jesús lo vemos en el Antiguo Testamento. Tiene diversas apariciones en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Los exégetas, los estudiosos de la Biblia, lo han ampallado a Jesús en diversos momentos en el Antiguo Testamento. La Biblia dice que Daniel y todos estaban en el foso de los leones. Y dice que aún cuando el fuego, el horno de fuego estaba al máximo nivel, no se quemaron porque había alguien más caminando. Ahí fue ampallado Jesús. Y se ve un ángel más. ¿Quién es? Jesús. Eso fue lo que Jesús estaba preparando en el Antiguo Testamento. Pero luego, cuando Jesús viene a la tierra, Él tuvo un trabajo que cumplir. Pero ese trabajo que cumplir, amén, se inició previamente al nacimiento de Jesús, ya con José y María, y se dio en un inicio certero el día de su nacimiento. Tuvo una lucha fiera, una adversidad tremenda para nacer, pero vemos a Jesús creciendo y comienza su ministerio, amén, a los 30 años de edad, milagros, sanidades, echa fuera demonios, gloria a Dios. Es impresionante lo que Jesús hace temblar todo el sistema de su tiempo religioso y aún el imperio romano. Pero sabemos que Jesús fue crucificado y sabemos nosotros hoy en día para qué vino Jesús. El día que Jesús muere, amén, el día que Jesús muere y resucita, Jesús da culminación a una etapa de su ministerio, amén. Pero esa etapa de ese ministerio ya culminó, amén, ya terminó, ya fue. Ahora Jesús está haciendo otras cosas. Y el problema de muchos cristianos es que no saben cómo relacionarse con Jesús actualmente. Se tratan de relacionar con Jesús como si Él estuviera aún en la tierra. Jesús ya no está en la tierra. No puedes relacionarte con Jesús en el hecho y en el tiempo como Él actúa aquí en la tierra. Él está ahora en otra etapa de su ministerio. Y ojo, cuando termine esa otra etapa, habrá aún otra etapa del misterio de Jesús. No voy a hablar de eso, quizás más adelante, amén. Así antes usted no lee un libro al respecto, ¿me entiende? Pero necesitamos saber qué es lo que el Señor está haciendo actualmente, amén, en este momento, para poder entender y colaborar con Él. Gloria a Dios. Así que vamos a nuestras Biblias, al libro de Filipenses, el capítulo 2. El Señor Jesús se levantó de los muertos, amén, resucitó al tercer día, dice la Biblia, pero no se quedó entre nosotros, se fue. Se fue. Jesús ya no está entre nosotros. Él se levantó de los muertos. Y la Biblia dice que cuando Jesús se levantó, algo sucedió. Vamos a leer Filipenses, el capítulo 2. ¿Sí? Y nos sumergimos en el tema de esta hora. Dice, por tanto, si alguna consolación hay en Cristo, si alguna consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes entre vosotros, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Verso 5. Haya pues entre vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Fíjese, todos al verso 6. El cual, siendo en forma de Dios, diga conmigo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre. Por favor, ¿puede usted decir esto? Estando en la condición de hombre. Repita, por favor. Una vez más, 1, 2, 3. Estando en la condición de hombre. Fuerte. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La Biblia nos dice, escuche esto, es muy importante para que usted sepa qué es lo que Jesús está haciendo hoy día, que Dios se hizo hombre. La Biblia nos dice en Juan capítulo 1, en el principio era el verbo y el verbo con Dios, era con Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios se humanó en una persona. Amén. Se depositó en un ser humano. Dios se hizo hombre. Y Dios como hombre hizo todo lo que hizo. El ministerio que Jesús en la tierra lo hizo como un hombre lleno de la presencia de Dios. Aleluya. Tremendo misterio. Pero no quedó allí. Dios como hombre hizo los milagros que hizo. Amén. Y además dice, estando en la condición de hombre, vamos a leer el verso 8 por favor. Dice, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de ¿qué? De hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Ya, hasta ahí nosotros sabemos. Generalmente casi todo el mundo ha oído acerca de este ministerio de Jesús, pero no queda ahí, dice el verso 9. Por lo cual también Dios, por esa obediencia y por esa muerte, Dios lo exaltó hasta lo máximo. Dios lo exaltó hasta lo máximo. Dios no necesita ser exaltado porque Dios es Dios. Dios no necesita ser encumbrado porque Dios es Dios. Pero Jesús sí fue exaltado. Jesús fue encumbrado. Porque no estamos hablando de Dios, estamos hablando de Jesús. Cuando Jesús muere en la cruz, lo que hace Dios no solamente es resucitarlo, sino que además de resucitarlo, lo exalta al máximo, a lo sumo. Y la palabra máximo es sumo, escuche bien, es que si un día Jesús tenía autoridad, porque Jesús tenía un tipo de autoridad, escuche bien esto, aquí en la tierra echaba fuera demonios, hacía milagros, caminaba sobre el mar, multiplicaba los peces, los panes. Si Jesús tenía un nivel de autoridad, la Biblia dice que después de su resurrección, Dios le da a él algo más, lo máximo. Es decir, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra tenía una autoridad delegada humana por Dios, pero cuando Jesús resucita, Dios le da otro nivel de autoridad. Es decir, Jesús no solamente viene a ser Señor en la tierra, sino además Jesús viene a ser Señor de todo el universo. Dios le da la autoridad a Jesús no solamente del planeta Tierra. Jesús recibe la autoridad de todos los universos que Dios ha creado, de todos los demás planetas que existen hoy en día. Jesús recibe la autoridad en todo el universo, en todos los planetas. Y no solamente ellos, sino recibe autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y no estamos hablando de Dios, estamos hablando de un hombre en el cual Dios se depositó y ahora está sentado a la diestra, un hombre como Dios. Y su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Ahora, escuche lo que le voy a decir. Cuando Jesús muere cuando Jesús vive en la tierra y aún muere, todo lo que Jesús hace tenía un motivo redentor. Se hizo pobre para que seamos enriquecidos. Por su llaga fuimos nosotros curados. No siendo ricos se hizo pobre, ¿no? Él llevó nuestras aflicciones, llevó nuestros dolores. Por sus llagas fuimos curados. Se levantó de los muertos para que nosotros podamos resucitar, ¿verdad? Pagó por nuestros pecados porque la paga del pecado es muerte. Todo lo que hizo Jesús tuvo un propósito redentor. Sabemos que cuando Jesús muere en la cruz, nosotros hemos muerto con Él. Pero también sabemos que cuando Jesús resucita, nosotros también hemos resucitado con Él. Pero no queda ahí. La Biblia nos dice que cuando Jesús es levantado hacia lo máximo, dice la Escritura que Jesús fue llevado al cielo. Y los discípulos vieron cómo Jesús desaparecía ante sus ojos. Y fue llevado hasta el mismo trono de Dios, hasta lo máximo de las alturas. Y todos los ángeles dieron cabida, le dieron espacio, y había un trono esperando por el Señor Jesucristo. Y Él se sentó a la diestra de Dios. Ahora escuche. Si usted murió con Él, usted resucitó con Él, y Él se sentó a la diestra, ¿dónde está sentado usted hoy día? En mi butaca, pastor. No. ¿Dónde estás sentado tú hoy día? Estás sentado a la diestra de Dios en Cristo Jesús. Si Jesús se sentó a la diestra de Dios, tú también en Jesús estás sentado a la diestra de Dios. Tu posición también es una posición de autoridad. La Biblia nos dice en Efesios, por favor, vamos al libro de Efesios, porque la Biblia está para leerla. Dile que está a tu lado, la Biblia está para leerla. Dice la palabra, verso 4, dice, pero Dios que es rico en misericordia, Efesios 2:4, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Él. Todo el mundo sabe eso, por gracia soy salvo. Verso 6 dice, y juntamente con Él, ¿qué? Verso 6, y juntamente con Él, ¿qué? Sí. ¿Y los demás? ¿Cuántos están resucitados?
juntamente con Él que nos resucitó. Amén. No vas a resucitar. Según la palabra de Dios, ya tú has sido legalmente resucitado. Ya hemos sido resucitados, no solamente ellos. Es que me emociono. Amén. Gloria a Dios. Dice el verso 6, y asimismo, fíjese, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Por qué Jesús se sentó? Porque, como hemos venido diciendo, había un trono, y en ese trono que estaba separado para Él, Jesús se sienta para reinar. Diga conmigo, reinar. Entonces, si Jesús se sentó porque Dios le dio un premio del trono máximo a la diestra de Dios. ¿Se acuerdan de Esteban cuando está siendo apedreado? Amén. Las piedras están cayendo sobre Esteban. Dice que cuando él estaba por morir, entregar su espíritu, para ser exacto, amén, dice: Señor, no le tomes en cuenta este pecado a estos ignorantes. Pero cuando él dice eso, dice: oh, yo veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Al Hijo del Hombre, digan conmigo, Hijo del Hombre, sentado a la diestra de Dios. Cuando ellos escucharon esto, se quitaron los cabellos. No puede ser Hijo de Hombre al lado de Dios. Blasfemia, blasfemia. Vamos a pedirle más duro. Lo que la Biblia está diciendo, que Dios, amén, es que levantó a su hombre, a Jesús, a su lado. Dios no creó al hombre sino en Cristo Jesús, para ponerlo a su diestra en un lugar de autoridad y señorío. Hubo una vez que Dios le dio autoridad a Adán sobre la tierra. Esa autoridad él la perdió. Pero cuando Jesús viene, toma el lugar de Adán, no solamente recibe una autoridad en la tierra y a Jesús, sino sobre todo nombre que se nombra. Yo creo con todo mi corazón que no hay un solo lugar donde hay vida. Yo creo que hay lugares en el universo donde también hay vida, donde hay ángeles, arcángeles, y en el reinado con Jesús nosotros vamos a poder desplazarnos por todo el universo, porque ahora en Jesús tenemos una nueva autoridad. Eso es lo que la Biblia dice. Asombroso. Mira, nosotros hablamos mucho de eternidad, mucho de que nuestro pasaje en la tierra es una preparación para algo demasiado fantástico. La tierra es un punto en el universo, y yo no creo que Dios haya creado todo el universo de adorno. No, señores, no, si Él fue levantado hasta los sumos para reinar sobre todo nombre, entonces si Jesús tenía un tiempo, una autoridad del hombre sobre ese punto, ahora no tiene autoridad solo sobre ese punto, tiene autoridad sobre todo el universo. Yo sé, usted está más perdido que la mamá de Tarzán. Yo sé, yo entiendo, porque no lee su Biblia, no entiende. Y no lo digo, me entiende, de mala manera. Yo entiendo, para eso usted está aquí. Pero usted debe pedir que Dios le abra su mente, que su vida se alinee conforme a la palabra de Dios. Aleluya. Fíjense, dice, verso 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar, ¿en dónde? En los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas con nosotros, riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. Dice, nos hizo sentar en lugares celestiales. Vamos a volver a Filipenses porque no he terminado este pasaje. Dice, fíjese, amén, verso 9 del capítulo 2 también. Por lo cual Dios también lo exaltó, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo, verso 10, se doble toda rodilla de los que están ¿en dónde? ¿En dónde? ¿En la tierra? No, en los cielos. En la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor,
para gloria del Dios Padre. Dios nos está diciendo que Dios levantó a Jesús para que en Él, en Jesús, un día el hombre redimido gobierne no solo en la tierra, sino sobre todos los cielos. Ay, esto es demasiado. Esto es demasiado. Y usted se preocupa por cosas pequeñas. Ay, Señor, me está faltando esto, Señor. Está siendo entrenado para reinar con Jesús. Está siendo capacitado para reinar con Él. Dios está adiestrando. Nuestra vida en la tierra es pasajera. Todo este tiempo es un entrenamiento para algo que por eso la Biblia dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha preparado. Cosas que son demasiado grandes. Por eso la Biblia nos habla de que cuando al final de los tiempos, de este tiempo, la nueva Jerusalén descienda sobre la tierra, será como calles de oro y mar de cristal. Será asombroso. Me encanta cuando hace unos días leo en El Comercio, amén, que hay todo un planeta diseñado de diamante. Es todo un planeta diamante. Eso está ya corroborado. ¿Te imaginas? Dios tomará unos cuantos planetas diamantes y de ello hará las calles de oro y el mar de cristal para su casa. Oh, ya lo hizo en realidad. Por eso Pablo decía, yo estoy presente que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparable a la gloria venidera. Tú estás llorando por la narizota que tienes. Lloras por tu oreja de Dumbo. Amén. Lloras porque parece que tuvieras un dedo más en el pie. Cuando en lugar de llorar y acomplejarte deberías decir, Señor, ¿qué sentido del humor tienes tú? Dale un aplauso al Señor Jesucristo, aleluya. Si tenemos que ver las cosas a la perspectiva de Dios. Ahora, volviendo al punto. Jesús está sentado, digo conmigo sentado. El hecho de que Jesús está sentado a la diestra de Dios significa que Él está ahora en una posición de reinado y de descanso. Es decir, Él ya no va a hacer más lo que Él ya hizo, porque ya lo hizo. Amén. Él ya no va a hacer más lo que Él ya hizo. ¿Por qué? Porque ya lo hizo. Señor, por favor, salva a Mandrake. Ya lo salvé. Ya hice mi obra. Señor, por favor, sana a la tía Juana. No, yo ya hice mi obra. ¿Por qué no sanas? ¿Por qué no salvan? Yo ya hice mi obra. Yo ya pagué el precio. Entonces, te toca a ti. Te toca a ti. La iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra. ¿Sabes para qué se sentó Jesús? Él logró su redención. Él venció al demonio y sus secuaces y se sentó a la diestra de Dios y dijo, wow, ahora me toca a mí ver lo que hace la iglesia. Denle un aplauso al Señor. Ahora me toca a mí emocionarme. Le decía a la gente en el primer culto, cuando veo a nuestros jóvenes haciendo lo que hacen, yo no evito llorar y derramar unas lágrimas. Digo, wow, Señor. Y yo me imagino, si yo lloro, ¿cómo será el Señor Jesús? Emocionándose. Amén. Y digo, wow, Señor, ya puedo ir a fundar otra iglesia. Dejo esto y ya lo dejo. Puedo seguir avanzando. Él está sentado a la diestra de Dios. Está a la diestra de Dios. Y Él está sentado para dar órdenes. ¿Qué hace un rey? Da órdenes. Y la iglesia está aquí en la tierra para ejecutar lo que el Señor nos manda a ejecutar. ¿Quién debe echar fuera a los demonios? Tú, pues, pastor. No, cabezón, tú. Porque tú también eres un hijo de Dios. Amén. ¿Quién tiene que atender a los desposeídos? ¿Quién tiene que atender a las huérfanas? ¿Quién tiene que ir en pos del que sufre? ¿Quién? Nosotros, su iglesia. El único Jesús que la gente va a ver es el Jesús que la iglesia muestre.
Así que cuando nosotros decimos, oh, he recibido a Jesús en mi corazón, no es literal, porque Jesús está a la diestra de Dios. Hemos recibido el Espíritu de Cristo. Por eso Jesús dijo, ok, os conviene que yo me vaya, porque cuando yo me voy a enviar el Espíritu Santo, porque tengo que dejar a alguien encargado. El encargado de la iglesia es el Espíritu Santo, pero Él está literalmente hablando a la diestra de Dios. Cuando recibimos a Cristo, recibimos realmente el Espíritu de Cristo. Pero Jesús está a la diestra de Dios. Entonces el actual ministerio de Jesús es un ministerio de reinado. Él está ahora para reinar, pero Él reinará a través de nosotros. Segundo ministerio de Jesús actualmente. Él hoy día está sentado a la diestra de Dios para reinar, pero hoy en día está sentado a la diestra de Dios también para interceder por nosotros. Hebreos capítulo 7. ¿Cuántos se gozan en la palabra de Dios? Gloria a Dios. Dice la palabra, amén. Verso 22. Vamos a leer del verso 20. Y esto no fue hecho sin juramento. Hebreos 7, 20. Después de Timoteo, ahí donde las páginas de tu Biblia están pegadas. 7:20 dice, y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor, no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Pero este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre, ¿para qué? Para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Digan conmigo, tengo un sacerdote. Amados, no puede haber un sacerdote Dios. O sea, Dios no puede ser sacerdote. Solo puede haber un sacerdote humano, porque el sacerdote obra por los hombres, aboga por los hombres ante Dios. Y aboga ante Dios por los hombres. También aboga ante los hombres o trata con los hombres por Dios. Es un sacerdote. Entonces, por eso, repito, está hablando de Jesús hombre. Él es sacerdote. Ahora, escucha. Cuando la Biblia habla de sacerdocio, Jesús está a la diestra de Dios haciendo algo. Se sentó para asegurarse que aquello por lo cual Él pagó un alto precio, tu redención, no se eche por tierra. Y para que eso no se eche por tierra y para que la iglesia lo active, Él está 24 horas al día, todos los días, intercediendo, 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 intercediendo. Señor, Señor, no los condenes. Mi sangre fue derramada por ellos. Señor, no cargues tu ira. Señor, ten misericordia. Padre, yo morí por ellos. Señor, Señor, concédele su sanidad, porque por mis llagas fueron curados. Señor, suple sus necesidades, porque yo siendo rico me hice pobre para ellos. Señor, suple sus necesidades. Señor, ¿me entiendes? Amén. ¿Me entiendes? Él está a la diestra de Dios intercediendo por ti. Ahora, esto escapa más allá del punto religioso, porque Él está como abogado. Él aboga por nosotros. Amén. Ahora, ¿cuándo usted necesita un abogado? Cuando está en líos. Cuando usted está en problemas necesita un abogado. ¿Sabe usted está en líos? Porque tiene un archienemigo que se le ha jurado a usted, que tampoco duerme ni tiene feriados. Satanás, el don diablo ese. El ladrón este, ¿me entiendes? Va a querer robar a usted y echarle a perder todo lo que Dios ha diseñado para usted. Amén. Y usted a veces va a fallar. Y el diablo lo primero que va a hacer es acusarlo. Ah, te ampallé, ¿no? Ah, mira lo que has hecho, condenado. Ah, sinvergüenza. No voy a señalar a nadie porque si no se van a sentir mal. Me miran así.
No, pastor, no, mira lo que has hecho. El diablo está a punto, él es experto en condenar, tú no mereces esto. Entonces tú necesitas un abogado. ¿Quién es nuestro abogado? Jesús. Pero un abogado no interviene a favor tuyo si no le pides que intervenga. No va a intervenir a favor tuyo si no pides que intervenga. Entonces cuando tú oras a Dios, tu abogado puede intervenir. Y cuando tú no oras, tu abogado no puede intervenir. Entonces el diablo va a hacer de las suyas contigo. Por eso tienes que orar, tienes que interceder, tienes que clamar. Porque Él está listo, gloria a Dios. Eso nos dice de que tú puedes buscar a Dios. Gloria a Dios, hermano. Me llamas a mí a las 3 de la mañana, no sé si te voy a contestar. Me llamas a mí a las 5 de la mañana, no sé si te voy a contestar. Posible que sí, posible que no. Mi deseo es que sí. Ya me han despertado varias veces de madrugada. Pero déjame decirte que hay alguien que siempre te va a contestar, que nunca duerme, que está las 24 horas del día abogando por ti. Y ese abogado se llama Jesucristo. Él es el sacerdote para siempre, aleluya. Y lo que tú tienes que entender, que Él está literalmente, vive, digan conmigo, vive para interceder. El ministerio actual de Jesús es la intercesión. Él está intercediendo por ti. Por eso la Biblia dice que debemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y perpetuo socorro. Por último, aleluya, no solamente Él está ahora intercediendo por ti, es decir, para que tus derechos en Cristo tengan valía. Señor, esto no es justo. Jesús pagó por mí, tu abogado intercede por ti. ¿Me entiendes? Jesús ya pagó por esto, tu abogado intercede por ti. Y al interceder, el juez de toda la tierra te da el beneficio de lo que Jesús pagó por ti. Eso es lo que está haciendo Jesús. Pero si tú ignoras tus derechos y dices, ay, Señor, ¿qué me quieres enseñar con esta enfermedad que tengo? ¿Sabes qué te quiere enseñar Dios? Que debes leer tu Biblia y conocer tus derechos. La Biblia es un documento legal. Por eso la Biblia del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento son los derechos que te son asignados como hermano de tu hermano mayor Jesucristo. Él te dejó un testamento legal. Y si tú conoces tu testamento, puedes pedir al abogado que abogue por ti. Pero si no conoces tu testamento, entonces fuiste. Tercera cosa que Jesús está haciendo ahora, en este momento. Y vamos al libro de Pedro, por favor. Terminamos con esto. Capítulo 3 de Segunda de Pedro. Lo tercero que el Señor está haciendo, escuchen mi iglesia amada, es esto. Hemos visto que Él está sentado a la diestra de Dios. Sentado en lugar de reposo. ¿Quién hace su obra? Su iglesia. Pero necesita que su iglesia interceda para que Él pueda abogar por ella. Amén. Y lo tercero que Él está haciendo en este momento, Él está esperando por retornar otra vez a la tierra. El reloj de Dios está sonando. Y la hora ha avanzado ya. Y los segundos en el reloj de Dios están a punto de acabarse. Según algunos la tienen por demora, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie muera, que nadie perezca, sino que todos procedan a Él o al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en lo cual los cielos pasarán como grandes truenos, los elementos ardientes serán deshechos y la tierra y las obras que hay en ellas serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos por la venida del día de Dios,
en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Jesús viene pronto. ¿Pero qué lo detiene? Dice la palabra de Dios, verso 9: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Jesús está anhelante por regresar a la tierra, pero ¿sabes qué lo detiene? Hay gente aún que tiene que ser salva. En la mente de Dios, Dios sabe quiénes vendrán al arrepentimiento. Dios sabe quiénes son los predestinados. Y como Dios sabe que todavía hay gente que va a conocer su salvación, eso lo detiene. Pero un día, en alguna de las iglesias en el mundo entero, en Rusia, en China, o quizás aquí, alguien bajará las escalinatas y doblará sus rodillas y se entregará al Señor, y será justo la última persona que Él estuvo esperando. Y cuando Él vea a esa persona rindiéndose a sus pies, el Señor ya no se sentará, se pondrá de pie y dirá: es tiempo de mi retorno a la tierra. Y todos los ángeles se pondrán de pie, y todos los ejércitos